Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que esté viendo este video. Gracias, Dios le bendiga por estar aquí en este su canal. Bueno, el video de hoy es, ¿verdad?, relacionado a un señor, una fe y un bautismo. Un señor, una fe y un bautismo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque todavía, ¿verdad? Hay quienes creían que nada más, ¿verdad? Era por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta de que no, ¿ok? Resulta de que no. Dicen, no, es que, pues no, hay dudas, o al menos, ¿verdad? Pues eso es algo muy interesante que no han podido entender. Y bueno, es parte del tema esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a mirar directamente, por eso el nombre del video es Un Señor, una fe, un bautismo, ¿ok? Y bueno, para eso directamente vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 5, y dice de esa manera: un Señor, una fe, un bautismo. En Él estamos completos ya nosotros, tan solo por el oír, creer y tener fe en Él, completamente en Él, que nada tenemos que hacer nosotros más que esperar, ¿verdad? Con nuestra fe, esperar, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo ya en este tiempo, bueno, pues esperar, ya sea que seamos arrebatados cuando dejemos este cuerpo de carne y sangre, o arrebatados toda la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, que quede viva para ese entonces, que es el arrebatamiento. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice, ¿ok? Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de todo, ¿ok? Dice el 11: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y de igual manera también, ¿verdad? Y de igual manera en Él, ¿verdad? Pues fuimos también bautizados. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la Biblia, ¿ok? Nosotros debemos de llevar exactamente lo que dice en Efesios, ¿ok? ¿Se acuerdan? Un Señor, una fe y un bautismo, nada más, ¿ok? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 13, ahí mismo, ¿verdad? Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, aquí quiero hablar de esto más explícito todavía para entender. Si en Él estamos, ¿verdad?, en su circuncisión de Él, ¿cómo no vamos a estar en su bautismo, que es más fácil? O sea, si nosotros nos circuncidáramos para ayudarle, para que dijéramos, es nuestra fe más la circuncisión, bueno, estaríamos nosotros obrando, ¿ok? Si dijésemos nosotros, bueno, vamos al bautismo con agua, que eso también es obrando, bueno, pues también serían nuestras obras o nuestra obra más nuestra fe. Y entonces, no, él dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pueden ir directamente, ¿verdad?, a lo que nos enseña, ¿verdad?, en Efesios. ¿Ok? Efesios 2, capítulo 8, Efesios capítulo 2, versículos 8 y el 9. A ver, vamos a ver lo que nos dice el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, quiero decir algo ahí, ¿verdad?, al respecto. Hay quienes están enseñando que hay que circuncidarse. Hay quienes están diciendo que hay que bautizarse. Hay quienes están diciendo que hay que guardar la ley. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que no, que hay que guardar las fiestas nada más. Hay otros que dicen, no, la ley, las fiestas, ¿cómo no? Eso no se ha quitado. Entonces, si eso no se ha quitado, ¿a qué vino lo que es, verdad, que dijo Dios? ¿Verdad? Esto es sombra de lo que ha de venir. Bueno, pues mi Señor Jesucristo a eso vino, ¿ok? Para quitarnos del yugo de la ley, porque la ley era buena. Lo que pasa que el ser humano no podría, ¿verdad?, directamente ser salvo por la ley. Directamente no, porque no podría cumplirla. Pero la ley era buena, tanto que Jesucristo la cumplió y esa fue buena. Por eso en Él somos nosotros, ¿verdad? Ya salvos, porque Él sí pasó por ese proceso de la ley, ¿ok? De la ley de Dios, ¿ok? Bueno, entonces ya miramos ahí, ¿verdad?, lo que nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, que nosotros, ¿ok?, en Colosenses capítulo 2, ¿verdad?, nos dice que nosotros ya somos completos en Él. No ocupamos de hacer nada, ¿ok? Nada más es por el oír, ¿ok?, la palabra de Dios, creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo completamente, ¿ok? Esperamos nosotros el arrebatamiento. Muchos dicen, ¿estás preparado? Yo les digo, sí. Y si yo de repente me encuentro ahí que me hayan mirado que dije una mentira y me diga, ¿estás preparado? Yo digo, sí. ¿Por qué? Porque esa mentira que yo dije, Dios me la va a perdonar, ¿ok? Y yo estoy listo, ¿ok? Ahora, que si yo estoy practicando, ¿ok?, lo que es de verdad de la ley, bueno, pues ya no soy yo en Jesucristo, he renegado de Él. Pero si yo estoy pecando deliberadamente, pues nunca he sido de Él. Entonces, claramente miramos que los que estamos en Él, ¿ok?, ya no practicamos tales cosas, porque ya somos hechura de Él, ¿ok? Bueno, ahora voy a leerlo completamente, todo de corrido, como una carta, para que veamos del 10 al 14. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Les recuerdo, ¿verdad?, por ahí puse yo ya que el libro, la Biblia, no tenía capítulos, ¿verdad?, o no tenía versículos, ¿verdad? Era como una carta, ¿verdad?, todo completo, lo que es así. Bueno, entonces se le ha puesto esto, creo yo, que es para facilitarnos más donde encontrar nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, donde nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sabemos que eso lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 10, ¿sí? Bueno, veamos lo que nos dice entonces, ¿verdad?, en el bautismo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Veamos qué dice. Dice, el bautismo de Juan, ok,
Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez más, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ok? Y luego, bueno, fíjense bien porque de ahí va a haber algo muy interesante que es a lo que ustedes van a mirar. Dice el 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, ¿ok? Pero ¿qué dice? Pero él os bautizará con el Espíritu. A ver, vamos a ver. Si él bautizaba con agua, ¿ok? Quiere decir que eso era temporal. Eso era en lo que él, ¿verdad? Venía a bautizarnos con el Espíritu. Es decir, que del bautismo de agua al bautismo espiritual viene cambiando. ¿Ok? Pero dirá usted, no, pero espéreme, a ver, es que no entiendo eso. ¿Cómo? Si mismo en Mateo dice, ¿verdad?, que los mandó a bautizar. Si mismo esto, bueno, déjeme, le voy a explicar algo. Vamos a mirar entonces, ahí póngale ahí donde dice Juan, ¿verdad? Él os bautizará con el Espíritu, con el Espíritu. Fíjense bien lo que dice entonces aquí, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 1, 17. Capítulo 1, versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? ¿Se puede usted bautizar? Sí, pero no va a ser para su salvación, porque la salvación ya la tiene. Usted se puede bautizar, ¿verdad? Pues como Cristo se bautizó, pero no es ni siquiera para arrepentirse, porque usted, acuérdese que al creer, ¿ok?, cambia su manera de pensar y se está arrepintiendo de lo pasado. Es decir, yo oigo la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo. Me dicen a mí que Jesucristo murió por mis pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Y que dice que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, si yo eso lo creo y tengo fe en Jesucristo, que Él de verdad hizo eso por mí, bueno, en el momento que yo he creído, ¿verdad? Váyase de allí a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, y ahí le va a decir que por haber creído en el Evangelio de verdad, ¿cuál Evangelio? El de que usted está mirando en mismo Primera de Corintios 15, del 1 al 4, ¿ok? Dice, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? Entonces quiere decir que usted ahí es bautizado y ahí tiene todo, o sea, no ocupó nada. Y si usted piensa que usted ocupó algo, es porque usted piensa que usted debe de obrar para que se lleve a cabo esa salvación eterna. Y bueno,
el apóstol Pablo dice, no con obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Bueno, ahora vamos acá directamente a versículo 5. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, vamos a leer eso porque ahí viene el versículo que leímos. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 4, versículo... perdón, no me acuerdo del versículo ahorita porque ya me emocioné en lo que vamos a leer, pero bueno, ahorita aquí va a pasar y lo vamos a mirar. Ok, pero vamos a ver, lo necesario es que leamos en toda el contexto de todo lo que hemos mirado, ¿verdad? Para que veamos nosotros todo lo relacionado a Cristo, ¿verdad? Que nosotros estamos completos en Él. Miremos todo el capítulo de Efesios capítulo 4, ¿verdad? 1 en adelante, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense bien, siempre dice os ruego, que andéis bien, que andéis alineados, que seáis respetuosos, pero nunca dice porque si no vas a perder tu salvación eterna. Más bien Hebreos nos dice que Dios castiga a quien Él ama, ¿ok? Bueno, entonces dice el 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, yo veo un hermano, una hermana en Cristo, un hermano en Cristo, ¿verdad? Y luego mi amor es a esa persona, a mi hermana o a mi hermano, porque si yo estoy creyendo en la Biblia, que es palabra de Dios, que es como nosotros debemos de interactuar con todos aquellos que son otros hermanos, hey, así debe de ser. Y no nomás cuando estamos frente a frente o, sí, nomás de frente a frente, ¿no? 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el 5, ahora sí, dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Ahí está todo. ¿Ok? Dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, yo por ejemplo, ¿verdad? De repente miro a un hermano que está hablando, ¿verdad? De cosas que están pasando, ¿verdad? Yo digo, bueno, al hermano le dio, ¿verdad? Eso como para que él nos dijera de la palabra, ¿verdad? De lo que viene en camino, de lo que está pasando, de qué tan cerca estamos nosotros de aquí, de allá y más allá, o de esta profecía, ¿no? Pero lo interesante no es nada más eso, sino que también nos dice el apóstol Pablo dice que a unos los puso, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? Como profetas, a unos como pastores, a unos como maestros, a unos como predicadores, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos mirando nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. No somos nosotros el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Predico la palabra de conforme así yo lo estoy aprendiendo, también de igual manera lo estoy enseñando, pidiéndole a un pastor, a un predicador, que si vio algún error en mí, bueno, hay muchos, pero si hay un error de la doctrina, que no estoy enseñando la doctrina correcta, bueno, que por favor, ¿verdad? Él a través de videos también, ¿verdad? Pues que me
no me reprenda, sino que me enseñe, ¿no? Que Él me enseñe que estoy mal en eso, pero que es esto. Y bueno, yo así aprenderé más y así enseñaré mejor. Y si es que estoy en lo correcto, bueno, pues también es que estoy enseñando lo correcto. Yo voy a tener errores, claro que voy a tener errores más que un predicador, más que un pastor y mucho más todavía, ¿verdad? Que un maestro. Pero bueno, trato de llevar todo a tal conciencia de que sé que lo que estoy enseñando está bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el seno de Abraham. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, yo quiero decir algo. Ahí me ha tocado a mí, ¿verdad? Por ahí escuchar, ¿verdad? Algo relativo a esto. Que hay muchos pastores que no quieren, ¿verdad? Que los hermanos en Cristo que están allí en su congregación, pues se congreguen en alguna otra, ¿no? Y me imagino que mayormente si no son de la misma creencia que ellos. Es decir, que si ellos creen que si la salvación se pierde, no quieren que vayan y se junten con los que dicen que no se pierde la salvación, o con los que son, ¿verdad?, testigos de Jehová, los que son mormones, los que son del séptimo día, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero decir una cosa, que si el pastor enseñó bien a ese alumno, bueno, ese alumno va a estar preparado para no creer, ¿verdad?, en el que dice que hay que guardar la ley, o en el que dice que Jesucristo nada más fue un profeta, otro, ¿verdad?, que diga, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es el verdadero, que etcétera, etcétera. No, 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 no. Eso yo pienso que un pastor ya lo enseñó, ¿verdad?, ahí a sus hermanos en Cristo, ¿verdad?, a los que les está enseñando. Pero sí, lo que puedo decir es que yo le voy a decir a ese pastor: pastor, si usted no enseña lo que está pasando en el mundo, si usted no enseña, ¿verdad?, bien de lo que es la escatología, si usted no enseña, por ejemplo, lo que hablaron los profetas, para qué tiempo hablaron los profetas, qué profetas hablaron para el fin de los tiempos, si usted no está enseñando directamente, ¿verdad?, lo que es en diferencia, ¿verdad?, del evangelio del reino de los cielos, o el que es el evangelio del reino de Dios, entonces ellos tienen que aprenderlo en algún otro lugar, porque usted no se lo está enseñando. Tienen que abrir los ojos para eso, ¿ok? Entonces quiero decir que sí es lícito que si yo soy de su congregación, vaya a aquella otra a aprender, que si son y hablan la misma palabra, como dice el apóstol Pablo, bueno, pues entonces va a ser lo mismo. Claro que si yo tengo con usted, ¿verdad?, que llevar a cabo una, ¿cómo quiero decirlo, hombre? Se me fue. Eh, Algo que tengo que hacer yo en su congregación, bueno, lo voy a hacer, pero de que yo puedo ir a otra congregación a escuchar qué es, aparte de lo que usted me está enseñando, que yo no sé, eso es correcto, ¿ok? Como dije, si yo tengo que hacer algo aquí con usted en su congregación, claro, yo voy a seguir cumpliendo con lo que me toca y seguir con usted, pero yo puedo ir a otras congregaciones, a otras, para conocer qué es lo que está pasando y que usted, a lo mejor por el tiempo, no sé, pero no me lo enseña, ¿ok?
Bueno, entonces dice 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, si usted quiere saber cómo es que usted va a llegar a esa plenitud, a ese entendimiento como el que tuvo mi Señor Jesucristo aquí en el planeta Tierra, bueno, pues va a ser cuando tenga usted el cuerpo glorificado. Antes no, porque nosotros sí somos pecadores y nuestro Señor Jesucristo no era, ¿ok? Ni nació en pecado y nosotros sí. Así de que bueno, así creo yo que va a ser. 14 dice, para que ya no seamos niños flautulentes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjese bien lo que dice ahí el apóstol Pablo. Bueno, pues entonces quiere decir que por eso puso todo eso, pastores, maestros, etcétera, etcétera, para que nos enseñe cada uno de su cada cual y nosotros estemos a lo que es la palabra de Dios de verdad y no nosotros, ¿verdad? Que somos ya sabiondos, que porque ya sabemos, que porque no, sino que sigamos aprendiendo para que nosotros, ¿verdad?, podamos saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. 14, para que ya no seamos niños flatulentes, llevados de doquier, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, entonces, cuando usted ya le enseñó a este miembro de su congregación, ¿verdad? A este hermano en Cristo, entonces él va a distinguir luego lo que es y lo que no es, ¿sí? De otra manera, entonces, pues cualquiera lo va a engatusar y va a cambiar. Entonces, no se enoje con él si le dice, fui con los adventistas, fui allá con los mormones, los pentecostales, fui con los ¿ah? ¿Por qué? Bueno, porque así va a aprender él que lo que usted le enseña es correcto y lo que enseñan es pura falsedad, ¿verdad? Y bueno, dice 15, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si yo voy con mi hermano, ¿verdad? En Cristo, y él está en otra congregación y yo hablo con él o él habla conmigo, cambiamos, ¿verdad? En la Biblia intercambiamos pareceres de lo que es la enseñanza de él, la mía, y bueno, llegamos a que, oye, es lo mismo, así como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no todos hablan de la misma cosa? Lo mismo. Pastor, lo que usted va a hablar en enseñanza del Evangelio de la Gracia, lo va a enseñar también el otro pastor que está allá. ¿Por qué? Porque están leyendo lo mismo. Ahora que si usted está enseñando lo incorrecto y él lo correcto, pues su alumno, ¿verdad?, se va a ir con aquel que lo dice correcto. ¿Sabe por qué? Porque hay una Biblia que es la palabra de verdad, la que de verdad está allí y no falla. Yo cuando escuchaba pastores, ¿verdad?, prédicas, y yo apuntaba y sigo apuntando y sigo escuchando, pero me refiero, ¿verdad?, que por lo que yo estoy ahorita tratando de enseñar,
pues yo miraba en la Biblia a ver si era cierto, porque dije, ¿qué tal si yo voy a ir a los hermanos en Cristo y les voy a enseñar lo que no es? O a lo mejor yo estoy equivocado de lo que yo estoy creyendo y la Biblia dice otra cosa. Entonces, ya mirando yo que de verdad, ¿verdad? Lo que yo estoy enseñando es verdadero porque el apóstol Pablo me lo está diciendo. Él viene a los gentiles, ¿ok? No el apóstol Pedro, no los otros apóstoles, no, el apóstol Pablo es el que viene a los gentiles. Y bueno, el apóstol Pedro después, fíjese bien, eh, después de que el apóstol Pedro y los demás apóstoles, ¿verdad? Después de la resurrección de Cristo, estaban enseñando el mismo evangelio que les había enseñado Jesucristo, ¿ok? El mismito, ¿ok? Entonces, en la muerte de Esteban es cuando ya cambia, o sea, después de tiempo de que Jesucristo había resucitado. Entonces ya viene el apóstol Pablo y viene ya con ellos y ya ellos empiezan a enseñar lo mismo, pero ellos a judíos y el apóstol Pablo a gentiles, ¿ok? Bueno, entonces diciendo esto, le pido una disculpa. Esto no crea usted que yo me crea ni mucho mayor que su predicador que usted tiene ahí, o mucho menos que usted. No, no, no. Le digo esto porque yo veo en videos, ¿verdad?, que dicen, unos dicen, hay muchos que hablan en videos, en el YouTube, no los oigan. Oiga, usted también lo sube si de usted lo estoy escuchando. O hay otros que dicen que no les cambien lo que les he enseñado, porque si no se van a perder. A ver, espérese, o sea, ¿usted es el único apóstol de Cristo o los demás también? Entonces, si usted es el único apóstol, entonces pues no hubo 12 o 11, ¿verdad? Y si usted es el único pastor, pues los otros pastores pues no están no son de Cristo. No, 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 no. Usted no tiene que detener a nadie. Usted no asuste a nadie con que se van a perder si se salen de con usted, ¿ok? Esto es porque yo he visto también en ciertos lugares mire, bonitos, tienen cochera, tienen pues donde vive el pastor, y luego tiene de la iglesia un comedor grandísimo. Oiga, entonces resulta de que es demasiado. Si es que paga luz, a lo mejor no paga, pero si paga luz, pues oiga, va a ser demasiada luz, teléfono, va a ser, pues no sé, los gastos que tenga usted, ¿verdad? Más lo que se le da a usted, ¿verdad? Ahí por pastorear ahí, ¿verdad? En esa congregación. Entonces, de repente, oiga, de repente en estos tiempos que está difícil, pues no hay dinero para que las personas, ¿verdad? Den, ¿verdad? Den allí, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Den la ofrenda. Y no digo que usted lo hace, pero si usted lo hace, son de los que piden el diezmo, sabiendo que ya no se usa lo del diezmo, que eso fue para el pueblo de Israel, oiga, entonces, pues está mal ahí, ¿no? ¿Para qué? Yo digo que, pues en este tiempo que hace mucho frío y mucha calor, pues no se preocupe por lo bonito del lugar, nomás con que tenga calefacción, ¿verdad? Frío y caliente para cuando se necesite, y es todo, ¿no? Cada quien traiga su sillita, yo creo que sí se puede, ¿no? Bueno, vuelvo a repetirlo, esto no es de que Dios me haya hablado para que se lo diga. Esto no es de que yo se lo esté diciendo a usted porque yo esto, porque no, 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 no. Surge por lo que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿ok? Por lo que estamos aquí leyendo. Entonces dice que nosotros estamos completamente en Él. Ya estamos completamente en Él, ¿ok? Entonces dice el 16, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la, dice, vanidad de su mente. Vamos a leerlo, y en ninguno de los lugares aquí que vamos a leer dice porque perderán su salvación eterna.
Es más, dice, ni siquiera dice, ¿ok?, que pueden perder su salvación eterna, ¿ok? Vamos a ver lo que dice. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, a ver, hasta donde hemos leído, en ninguna manera ha dicho que pueden perder la salvación eterna. ¿Ok? 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de nosotros, ¿verdad? De nosotros, la iglesia, ¿ok? No está hablando de los que no son, está hablándonos a nosotros, la Santa Iglesia. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver, el hermano dijo, no, pues es que el hermano, ¿verdad? Después de que va a jugar, viene a la iglesia, a la congregación. Y debería de ser primero la congregación y luego el juego. Entonces se le queda viendo a él y dice, como quiera viene. Estoy aprendiendo y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que vas a aprender, porque para alabar al Señor, lo vas a alabar tú solo en tu corazón. Para que tú adores a Dios, es tú solo en tu corazón. Para que tú ores al Señor, es tú solo en tu corazón. Eso es lo hermoso, lo precioso. No que vayas a cumplir con 1 hora, hora y media, 2 horas y ya viene en la mañana y no oraste, viene en la noche, no oraste. No, es lo hermoso, es tú solo en tu corazón hablas con Dios. Es entre tú y Dios, ¿ok? Esa comunión. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Bueno, de dar gracia a los oyentes. Bueno, por ejemplo, lo que estamos hablando de aquí, ¿verdad? Ahora, yo me he topado con un hermano en Cristo, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando porque él dice que se pierde la gracia de Dios, ¿verdad? Se pierde la vida eterna, y yo le digo que no la puede perder porque a él no le costó nada, entonces no la puede perder. Y bueno, entonces
él dice, no, pero que sí la podemos perder. Yo le digo, bueno, pues que no la podemos perder. Y de ahí empezamos, él, ¿verdad? Y me dice, entonces yo le digo, mire, le digo, vamos a estudiarlo con Biblia y vas a ver que no. Si no lo estudiamos con Biblia, pues ahí vamos a estar. Entonces va pasando alguien y él luego lo primero que dice, no, pero es que también lo que nos enseña la Biblia. Nos dice, ¿verdad? Que nosotros no debemos discutir, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Por estas cosas. Para que la gente pues no vaya a tomar, pues que diga algo mal, piense mal, etcétera. Entonces yo les digo, sí, pero mira, sabes de que este no es el rol. Es lo que el apóstol Pablo dice, es de que nosotros no nos estemos diciendo de las cosas por las que estamos leyendo ahorita, ¿sí? No por las que son de verdad, ¿sí? Es decir, que él piensa que no se pierde la salvación, y yo pienso que sí. Entonces, él me enseña a mí con la Biblia que no se pierde, y yo le enseño que sí se pierde. Vemos la verdad y miramos ya el contexto en ambos lados que miramos, y vamos a decir al último, oh, mire, no se pierde. Yo pensé que sí, entonces estaba mal enseñado. O sí se pierde, mira, sí se pierde. Oh, mire, pues estaba yo mal enseñado. Pero eso sí lo podemos nosotros decir. Lo que no podemos es decirnos es nuestros pecados, no estarnos diciendo tú hiciste más que yo, pecaste más que yo pequé menos, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces dice 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, dice, para el día de la redención, dice, fuisteis sellados para el día de la redención. Ellos dicen, bueno, él dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo entra, sale y entra, ¿no? Entonces yo le digo, no, ya eres sellada, ya eres sellado con el Espíritu Santo. Él se pone triste, sí, se pone triste, ¿verdad?, pero no se va ni viene, Él ya está contigo, ¿ok? Ya está en ti. Así de que no, ni creas que se va para que tú seas libre de decir lo que tú quieras. No, ahí está contigo, no lo vas a contristecer. Ok, entonces dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día del arrebatamiento, para ese momento, ¿ok? Es que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Él nos cuida de día, de noche para nosotros. Para Él no hay tiempos, no hay días, mañanas ni noches, ¿ok? Entonces, Él nos cuida por siempre hasta ese momento, y nosotros ya siendo llevados a nuestro Señor Jesucristo, al encuentro que tenemos con Él en el aire, ¿ok? Para estar con Él, bueno, estamos sellados. O sea que no hay de que digas que el Espíritu Santo se va, regresa, dijiste una mala palabra, se fue, y luego le pediste perdón, entró. No, Él está ahí contigo, que está en tu corazón. Así es de que no lo pongas triste de ninguna manera, sino que ya el hombre viejo se quedó atrás, que ya estás en Cristo, ya como dice Dios, ya estás para hacer obras buenas, porque ya eres de Él. Dice 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo hay que quitarnos, vernos lo que de verdad decimos que somos, ¿verdad?, en Cristo. Y bueno, después ya el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Si murió Cristo por mí, pues yo ya gané. Yo he sido triunfante en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó. No, si fuera a pagar yo, ni con 20 millones de vidas mías salvaría ni siquiera una uña de mí. ¿Ok? Bueno, entonces esto a la verdad es lo que yo les traía del video, de que nosotros somos
ya de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Por haber oído, ¿ok? Palabra de Dios, creímos y tuvimos fe, completamente fe, 100%, 200% fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, que con su hermosa, preciosa y santa sangre, nosotros ya hemos sido limpios, ¿ok? Que estamos en este cuerpo de carne y sangre pecaminoso, sí, hasta que sea la plenitud, para que seamos llevados ya completamente todos. Recuerden que el arrebatamiento no se ha dado todavía, ¿ok? Cuando seamos arrebatados ya todos y llevados allá para con nuestro Señor Jesucristo, se acabó la gracia, se acabó todo. Entonces ya es porque ya en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, tendremos unos cuerpos, ¿ok? Glorificados, ¿ok? Y bueno, ya de allí en adelante nosotros vamos a ser igual que Cristo, sin pecado alguno. Mientras aquí pues vamos a tener que seguir en este cuerpo, ¿verdad? Pecaminoso. Pero, como decimos, es posible que ya pronto, ¿verdad? Seamos arrebatados y llevados con nuestro Señor Jesucristo para que estemos por siempre con Él, ¿ok? En una tierra nueva y en un cielo nuevo, ¿ok? La nueva Jerusalén. Y bueno, mientras tanto, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Seamos buenos los unos a los otros. Y bueno, hablemos de esto cada que se pueda. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos en mente que falta muy poco para que seamos arrebatados. De nosotros no hay, ¿ok? No hay ninguna, ningún aviso de que ya nos vamos. Es decir, para nosotros no hay nada, ¿ok? Si para el pueblo de Israel dijo Dios Padre, ¿ok? Dijo mi Señor Jesucristo, el día y la hora nadie lo sabe, porque se lo dijo a ellos, no a nosotros, ¿ok? Entonces, continuad nosotros no lo sabemos. Pero ya cuando venimos a la Biblia, porque eso lo dijo alrededor de hace 2000 años más o menos, ahora cuando venimos a la Biblia, el Espíritu Santo ya nos dio más conexiones con lo que es para ese tiempo. Ya leímos nosotros, ¿verdad? En la profecía, ¿verdad? Lo que está por suceder, lo que ya sucedió. Y bueno, Dios, ¿verdad? Dios es grandísimo, porque si no hubiera sido por los primeros pastores, los primeros maestros, los primeros predicadores que estudiaron, que se cansaban, se quedaban dormidos, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, pues, y que miraron, ¿verdad? Y que trajeron a nosotros versículos, capítulos de libros, ¿verdad? De profetas y de todo lo que viene en la Biblia, para que nosotros conociéramos ahora sí, más o menos, el tiempo. No el día ni la hora, pero el tiempo sí. Y creemos que estamos en la última generación, que podemos ser arrebatados en cualquier momento. Y bueno, eso es a lo que nosotros le llamamos buena suerte. ¿Por qué? Bueno, porque más que nada, que nuestro Señor Jesucristo haya venido a pagar algo que nosotros hicimos, a pagar algo que Él no debía, es de bendición. ¿Okay? Yo me glorío en mi Señor Jesucristo, porque sé que Él es mi vida, mi fortaleza. Él es mi todo. Él es mi todo. ¿Ok? Así que bueno, pues esto es todo. La enseñanza, ¿verdad? Esta es toda, en la cual yo, ¿verdad? De verdad digo honestamente que por lo que está pasándole a Israel, que yo digo que él es el reloj profético, bueno, pues estamos muy cerca de ser arrebatados. Por lo que está pasando aquí en el planeta Tierra, lo que se está oyendo del ser humano, lo malo que se está haciendo sobre Dios,
lo que se está mirando de todo. Estamos hablando de todo, ¿ok? Nos dice que estamos, o una de dos, por ser arrebatados, ¿ok? Y si no arrebatados, pues entonces sí, vamos a vivir el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, los 7 años de la semana que falta para los judíos. Pero bueno, yo creo que no, yo creo que Dios, ¿verdad?, es justo. Y si nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 1 y 2 dice que pues Él fue a preparar morada para nosotros, pues yo le creo. ¿Usted le cree? Bueno, yo le creo, ¿verdad? Y bueno, entonces, si ya nos vamos, qué bueno. Y si tardamos un poco, no le hace. Aquí estamos. Y si oímos por ahí que viene mañana y no vino, no le hace. Nos dio un gusto escuchar que ya venía, ok, no viene, pero no nos vamos a desalentar. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios no retrocedemos, seguimos adelante. ¿Ok? Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video.